por lo que digamos, las mayorías se podrían alejar de la perspectiva religiosa, pero precisamente, así como señalas vos, no es lo que ocurre, sino que el proceso de secularización se da por la diversificación, me parece, en el caso de América Latina. Es decir, que la superposición de prácticas y culturas religiosas hace que no, en principio, que no haya una dominante, y que no se pueda, a partir de esa no dominancia, no puedan establecerse políticas unificadas, ¿sí? Igual, ahora yo lo voy a revisar un poquito, porque, bueno, a mí me pasa lo mismo que a todos, ¿no? Que lo leí para la otra semana y ya se me fue la mitad de la cabeza. Pero a mí me había quedado esa impresión, ¿no? Que la diversidad de lo religioso generaba una forma distinta de secularización de la que se da, por ejemplo, en los países nórdicos de Europa, ¿sí? En Holanda, por ejemplo, que es prácticamente con un dígito de porcentaje se cuenta la gente religiosa. ¿Mm? Continúen, ¿eh? Yo ahora lo reviso y cualquier cosa hago algún comentario. Una consulta también del diccionario, porque nada, lo estuve leyendo y la verdad que con los otros dos textos, del feminismo y las definiciones, no tuve muchos problemas. ¿A qué punto hay que saber ciertas cosas? ¿Podés reformularlo? Porque se cortó bastante. Catalina, me parece que eras, ¿no? Perdón. Yo no Que lo que intervine porque pensé que era culpa mía. Perdón. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí sí. No, que lo que les preguntaba es que no sabía con el diccionario por ahí hasta qué punto hay que saber ciertas cosas, porque por ahí con los otros dos textos del núcleo no me pasó que por ahí me daba cuenta por ahí a lo que apuntaba el autor y a lo que era necesario sí o sí saber, pero por ahí acá siento que en algunas cosas, no sé si es que se da mucho por las ramas o me da esa sensación a mí que nada, me perdí un poco leyéndolo y no sé para dónde apuntar. Mira, Catalina, la idea del diccionario es, nosotros, lo dijimos un poquito en la clase, nosotros tenemos un gran texto que introduce la problemática, ¿no? En términos de problema epistemológico, ¿no? Que es el texto de Scott. Ese texto introduce el tema. Bueno, ¿por qué es importante pensar esto? Bueno, porque es parte de la diversidad de lo humano, pensando en la diversidad del feminismo, que es lo que expone específicamente Scott. Después de eso, nosotros teníamos el texto de Cipriani, en donde piensa que es, en líneas generales, el concepto de religión, ¿sí? Que básicamente entre las distintas perspectivas que presenta termina diciendo de alguna manera, si ustedes ponen esto que yo voy a decir como la única definición en un examen está mal, pero bueno, para resumirlo al extremo, lo que termina diciendo es la religión es lo que tiene el ser humano para darle sentido a la existencia. Palabras más, palabras menos. Repito, palabras más. Palabras menos es peor todavía. Si lo dicen como se los acabo de decir está mal, si dicen menos está peor. Y el caso del diccionario está para que ustedes vean algunos aspectos o algunos problemas que se pueden ver si nosotros nos planteamos la imbricación del problema de la religión en la vida social. ¿Sí? Es decir, si nosotros pensamos el problema religioso como nosotros lo transitamos a nivel individual y personal, probablemente tengamos muy poco para decir,
¿sí? Probablemente todos estos problemas que nosotros vemos como subtítulos o entradas en un diccionario no se nos ocurrirían nunca, porque no los vivenciamos. Entonces, nosotros podemos tener una vivencia de la problemática religiosa si nosotros tenemos una tendencia más bien laica o atea, podemos decir, bueno, son gente que está con la cabeza quemada por el templo evangélico al que va. O son gente muy vieja, muy anticuada, que tiene una mirada... Hola. Hola, disculpe, profesor. Capaz lo que Sí. donde queda claro eso que usted está diciendo es en la primera definición, en el de catolicismo en la Argentina. En esa primera definición se ve clarísima la relación entre esto de que si yo lo viviera como un aspecto individual, esa participación de la Iglesia y esa manera en la que el catolicismo se vivió en la Argentina y se vive, influenció sobre hechos históricos digamos, nacionales. Bueno, pero así como el catolicismo, el resto de los temas que aparecen en el diccionario son temas que inciden en la vida social y sobre los que nosotros podemos no pensar. Entonces, trabajar, digamos, leer el material que nos ofrecen otros autores que diversifican la mirada y las perspectivas sobre un problema, a nosotros nos permite adentrarnos en un problema precisamente sin experimentarlo, ¿sí? No necesitamos estar transitando una experiencia religiosa ni una experiencia conflictiva con lo religioso para tener una multiplicidad de planteos sobre la incidencia de la religión en la vida social, ¿sí? Eso es lo que digo. Por eso es importante utilizar eso. Y hay conceptos que es importante que veamos, como el de secularización, que tanto le preocupaba a Nora, perdón, porque son conceptos que hacen mucho a la problemática que nosotros trabajamos en interculturalidad, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante cuando trabajamos cuerpo, ¿sí? Justamente ahí nosotros vamos a ver la incidencia de un proceso de secularización sobre el manejo que nosotros tenemos de nuestros cuerpos, ¿sí? Un poquito creo que en el diccionario en el que hablaba de salud sexual y reproductiva, se presentaba precisamente cómo el problema sobre el aborto y el problema sobre la salud sexual y reproductiva no estaba planteado desde un problema de confrontación con las iglesias o con la religiosidad, sino que estaba planteado como un problema de derechos de los sujetos, de las personas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el problema de la religión ya no es central ahí, es un problema secundario. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad está lo suficientemente secularizada para discutir en unos términos más vinculados con los derechos que con la religión el problema de la sexualidad y de la reproducción, ¿sí? No sé si... ¿Quién era? Catalina. ¿Se entiende el por qué? Sí, profe. Claro, te iba a preguntar, o sea, más que nada, por ahí, primero tener bien la base de los otros dos textos y ya con eso intentar ir dándole como una base como te va dando acá, por ejemplo, más histórica para nada, ir entendiendo cómo va surgiendo los hechos y ese proceso de secularización hasta llegar a la actualidad. Sí, sí. Y te diría otra cosa. La clase, así como la trabajábamos el encuentro pasado, es una clase ideal para hacer preguntas de examen, ¿sí? Por cómo está estructurada. Así que yo les recomiendo que lean atentamente esas entradas de diccionario. Y los lean en densidad, no vayan a los resúmenes porque los reventamos con los resúmenes, ya lo debieran saber. ¿Qué pasó con Luciana? Que apagó la cámara. ¿Me vio y salió corriendo? No, está acá, Luciana. Yo estoy acá. ¿Dónde? Ay, es que yo no tengo... Hola, Silvina, ¿cómo estás? No te había visto. Te va, Carlos.
Porque yo Bueno. tengo menos cámaras, veo menos cámaras. Ahí está. Mirá toda la gente que tiene la cámara prendida con ustedes. ¿Arrancamos, Bueno, Luciana? continúan, chicas. Sí. Y al final hacemos las dudas sobre, más que las dudas, las aclaraciones sobre el examen. Carlos, al final, dale. Bueno, perfecto. En el encuentro de hoy vamos a abordar la unidad número 6, que dedica a los textos a trabajar sobre derechos humanos, sobre etnocentrismo y racismo. Para introducir el tema, se nos ocurrió por un concepto que condensa todas las dimensiones de categorías que vamos a recorrer y que vamos a tratar de anclar y de relacionar con los sistemas de salud. Para eso vamos a compartir pantalla. Ustedes me dirán si todo se ve ok. ¿Estamos? Ella es una filósofa española, Adela Cortina, y va a hablar de un concepto particular que, si bien no lo trabajamos nosotros en esta ocasión teóricamente, sí nos sirve para abrir el prisma sobre el resto de las categorías que vamos a recorrer hoy. Así que voy a silenciarme y poner play. El pobre, el mal situado. No se escucha, profe. No se escucha, tal vez no te silencies vos. No te silencies, Lu. Así sale. Si está silenciada no sale el audio. Ahí sí sale. A ver. A ver. La xenofobia, que es el odio al extranjero, o la prevención, o el recelo frente al extranjero. Y a mí me daba la sensación de que esto no acaba de ser así, porque hay extranjeros que son muy bienvenidos y los futbolistas de fama o los turistas que vienen a traer una cantidad de dinero y son extranjeros, pero todos estamos encantados de que vengan. Que pobres sí que molestan, parece que no se sabe qué hacer con ellos, y una comparación muy fácil es la de los extranjeros que vienen a través del estrecho e intentan llegar a las costas de Italia, de España, etcétera, que no se les recibe con ninguna alegría, sino con hostilidad. Y los turistas que vienen en aviones trayendo dinero se les recibe muy bien. A mí me pareció que había que buscar una palabra para ese rechazo al pobre, relegar al pobre, dejarlo de lado y no tanto al extranjero. No solamente en determinados pueblos, en determinadas razas, en determinadas clases, sino que desgraciadamente se da en todos los lugares, en todos los sitios. Los gitanos que molestan no son los de la familia de Lola Flores y los gitanos que cantan y que tocan maravillosamente bien, sino los que van rebuscando en los contenedores y los que en los barrios pobres están viviendo de las papelinas y de la droga. A no le molestan los extranjeros en general, sino justamente los mexicanos, los nicaragüenses, los que cruzan la frontera, y estos hay que ponerles una valla. A los jeques árabes no se les pone una valla. Reciben al rey de España y reciben a quien sea, todos son extranjeros, eso no es problema. El problema empieza justamente con los mexicanos y con todos los demás, y se llega incluso a separar a los niños de los padres, cosa que gracias a Dios ya no ha vuelto atrás, porque es una barbaridad, que una salvajada que no entendíamos nadie, ¿no? Hay gentes que ven a un mendigo en la calle y justamente la idea que se ocurre es la de dañarle, la de reírse de él, la de burlarse, y ha habido ya delitos de aporofobia. Yo creo que en parte va en aumento y en parte no, afortunadamente. Desgraciadamente, una serie de partidos políticos están intentando ganar votos, pues la verdad, movilizando
escuchando los peores sentimientos de la gente. Creo que discursos como el de Trump han conseguido movilizar agentes, porque él ha sido votado en Norteamérica, si ha salido es porque en Estados Unidos le ha votado mucha gente. ¿Y por qué le ha votado? Pues porque ha extendido esa idea de que es que van a quitar trabajo, es que van a traer problemas, es que van a reclamar ayuda sanitaria, es que va a crecer la violencia. Entonces empiezan a unir a la palabra mexicano, a la palabra nicaragüense, pues trabajo, y eso a las personas que están en una situación media, baja, les resuena y dicen, nos vienen a quitar, nos vienen a... Entonces votan a ese presidente que les va a defender de todas estas personas. Yo creo que eso es lo que está pasando también en Francia y está pasando en otros países, desgraciadamente también de la Unión Europea, que se está diciendo hay que defenderse frente a estos extranjeros pobres. A mí me parece que en ese sentido ha habido un crecimiento de la aporofobia desastroso, desgraciado, y que me parece que va a terminar con la Unión Europea. Entonces yo creo que hay buenas noticias. Hay cantidad de organizaciones y de grupos que están absolutamente en contra de la aporofobia, están absolutamente en contra de que se margine a los pobres y a los desvalidos. Y bueno, recientemente hemos tenido una experiencia aquí en la Comunidad Valenciana que a mí me alegra mucho, y es que la Avenida del Aquarius no solamente fue recibida con entusiasmo por el grupo, sino que fue recibida con entusiasmo por todo el mundo. Cuando las cosas no tienen palabra para designarla, no forman parte del mundo humano. Las personas necesitamos reconocer con palabras las cosas. En el libro que yo escribí, Aporofobia, empezaba el primer capítulo con unas líneas maravillosas del comienzo de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Y dice que el mundo era tan reciente que algunas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cuando las cosas no tienen nombre, hay que señalarlas con el dedo. Pero se puede señalar con el dedo los bolígrafos del teléfono. Pero ¿cómo se va a señalar con el dedo la aporofobia, la democracia, el amor, la compasión? Las cosas que tienen realidad física se pueden señalar con el dedo, pero las que no tienen realidad física hay que ponerles un nombre. Y a mí me pareció muy ilustrativo que las agencias de meteorología están poniendo nombres a los huracanes, a las borrascas muy peligrosas, porque dicen que cuando se pone nombre, la gente las identifica y se previene frente a ellas. Yo creo que hay una borrasca social peligrosísima, destructiva, que es la aporofobia, y era necesario tener nombre para que la reconozcamos, para que sepamos que está, para que indaguemos por sus causas y nos preguntemos si nos parece bien cultivar la aporofobia o por el contrario habría que cultivar la justicia y la compasión. Bueno, ahí estamos. Esta reflexión de la filósofa Cortina nos plantea adentrarnos en la construcción no solamente de garantías, de libertades, sino también empezar a pensar y a recorrer cuáles son los mecanismos por los cuales esta realidad que ella describe para el caso español la podemos traspolar muy fácilmente a nuestra realidad territorial. Es decir, no solamente está situada en Europa, sino que cambiamos las coordenadas geográficas y la encontramos acá, ¿sí? Y un poco la clase de hoy va a darnos el andamiaje y las herramientas para empezar a tensionar esa realidad y ver cuál es nuestro lugar ante ella. Así que paso a compartir la presentación y ya arrancamos la clase de hoy. Entonces la propuesta es pensar estos términos de derechos humanos, de etnocentrismo y de racismo
construyendo todo el tiempo una perspectiva intercultural que nos permita no solo reconocer las diferencias, nombrarlas, sino incorporarlas a un sentido complejo de relaciones humanas, ¿sí? Para eso abrimos con esta viñeta del genial Quino, que también pone de manifiesto que si bien existe un plano discursivo donde podemos decir o manifestarnos en contra de el racismo o en contra de las desigualdades entre los seres humanos por razones de clase, etnia, religión, hay como un segundo momento que es la internalización de eso que todavía no está del todo arraigado, ¿sí? Que todavía hace ruido en la estructura social, ¿sí? Por eso siguen presentes esos mecanismos de abuso de las lógicas de poder. Arranquemos por el primer concepto. Vamos a hablar de los derechos humanos, ¿sí? Reconocemos a los derechos humanos como las libertades y los derechos que tenemos todas las personas sin ningún tipo de distinción, ni religión, ni clase social, ni pertenencia étnica, solamente por la condición humana. Lo tenemos desde el momento de nuestro nacimiento y lo desarrollamos a lo largo de toda nuestra existencia. Tenemos que decir que los derechos sociales, los derechos humanos son producto de conquistas sociales, es decir, tienen una trayectoria histórica y que funda o que fundó agenda, pero que también nutre a partir de problemáticas la agenda hacia futuro. Es decir, existe en ellos una idea de evolución. Fueron alcanzadas por distintas luchas en distintos territorios, en distintos momentos de la historia, y van a quedar siempre situados a un origen que es la identificación de la desventaja de ciertos seres humanos respecto a otros, ¿sí? En esas condiciones históricas es que se producen las luchas por los derechos humanos. Y esto que bien decía la filósofa recién, de que depende de la acción civil, es decir, los estados los garantizan, pero el reclamo constante referido a la violación o el abuso de derechos humanos es una obligación que tenemos nosotros como sociedad civil, ese reclamo, ¿sí? La obligación del Estado es la garantía, nuestra obligación es el reclamo constante, es decir, la vigilia constante sobre el cumplimiento y sobre los marcos jurídicos de esos cumplimientos. ¿Cómo surgen? Surgen en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, de los horrores de las lógicas genocidas de los fascismos europeos, de la situación de Asia, de la situación de Rusia. La ONU, como organismo, digamos que viene posterior a ese segundo conflicto a nivel mundial, produce una declaración a partir de 30 artículos que se sistematizan en un solo documento y que plantea esta cuestión de que todos y todas nacemos con igual condición de libres y dignos, ¿sí? Además de iguales. Esta cuestión hace que los derechos humanos tengan una serie de características que no tienen otro tipo de derechos y que tengan una construcción social, es decir, no solamente a nivel individual, sino también con una vocación de grupo. Esta cuestión de la Declaración de los Derechos Humanos a mediados del siglo XX empieza como una carta de fe que después va consolidándose y a la cual van ascribiendo cada uno de los estados-naciones que conforman la ONU y van configurando, ¿sí?, las agendas, es decir, es un momento bisagra porque cambia la concepción de la relación que hay entre esa sociedad civil y el Estado, ¿sí? Los derechos humanos ahí vienen a mediar y a proteger una serie de garantías que hasta ese momento no estaban enunciadas, ¿sí? En este sentido, los estados tienen una serie de obligaciones negativas y positivas respecto a los derechos humanos. En las negativas van a ser que los derechos humanos son instrumentos para limitar el abuso de poder por parte
de los distintos gobiernos en distintas circunstancias históricas. Y las obligaciones positivas tienen que ver con el compromiso para la sanción y ejecución de políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas. Esta cuestión es bien importante porque también va a darle una densidad particular al concepto de derechos humanos. Estas 4 características que definen a los derechos humanos van a definir también al mundo contemporáneo en función de esos derechos. Los derechos humanos decimos que son inherentes, es decir, que le pertenecen a cada persona por su simple condición de ser humano, que no pueden, el Estado no puede negar, digamos que si no se protesta o si no se lleva adelante tal cosa, no existe tal derecho porque están ya dados por la propia condición humana, lo cual los hace irrenunciables también. Son inalienables, es decir, el Estado no puede a partir de determinadas circunstancias cancelarlos, pausarlos, sino que tiene que garantizarlos transversalmente a, digamos, el devenir de las cuestiones sociales. Son interdependientes, ¿qué quiere decir? Que cada uno de ellos va a estar en una vinculación, digamos, de nutrición constante con otros derechos y que el abuso o la violación de alguno de los derechos humanos en particular sí o sí afecta en rama al resto de los derechos, ¿sí? Y la última de las características que los va a definir es que son obligatorios, ¿sí? No pueden, no varían según los contextos, no varían según quién ejecuta las políticas públicas, no varía según la concepción de poder que haya en una sociedad o no, ¿sí? Son inherentes, inalienables, interdependientes y obligatorios. En este sentido, nos parecía que, y además tienen 2 momentos, ¿no? Un momento que es la sanción de la ley, cuando, digamos, a partir de pactos como el Pacto de San José de Costa Rica, los Estados-nación adhieren a la Declaración de los Derechos Humanos y empiezan a ejecutar prácticas hacia adentro para garantizarlos. Ese es como el la letra de la ley es como el primer paso, es esto que decía la filósofa, ¿no? Es el mencionarlo con estado jurídico. Y el segundo paso, el segundo momento que van a tener los derechos humanos va a ser la consolidación en las prácticas, es decir, la ejecución de políticas públicas que garanticen cada uno de estos derechos humanos. Los derechos humanos tienen distintas dimensiones, son económicos, políticos, religiosos, ambientales, culturales, sociales, económicos, bueno, ya lo dije, pero digo, tienen una diversidad que hace que estén muy interrelacionados. Por ejemplo, el derecho a la salud como derecho social está vinculado a los derechos económicos que tenemos como ciudadanos y como en nuestra condición humana, pero también está vinculado con derechos culturales como puede ser la libertad de religión, ¿sí? Es decir, en ese grado, es el grado, digamos, de imbricación que van a tener esta relación entre derechos humanos. Algo que les proponemos pensar hoy es en términos de distintas coordenadas poblacionales y ver, digamos, poner en tensión las propias realidades. Y así como lo que explicaba Carlos al principio de este diccionario de las religiones como una especie de mosaico donde ustedes van a ver distintos principios aplicándose o distintas realidades aplicándose, la clase de hoy lo que pretende es también proponerles pensar y tensar las relaciones de distintos grupos. En este sentido, el primer ejercicio tiene que ver con el derecho a la salud como derecho humano en función de los pueblos originarios, ¿no? Y cuáles son ahí las tensiones que se dan para garantizar el acceso a la salud de esta coordenada poblacional. Una de las cuestiones que emerge casi inmediatamente es la falta de adecuación de los sistemas de salud que tiene el Estado-Nación, por ejemplo en el caso argentino, respecto al lenguaje. El lenguaje como
una limitante del acceso a la salud. Y nos interesaba traer este ejemplo también porque no es un limitante de orden material, es decir, no sé, no hay un dispositivo de salud cerca de tal comunidad. No es solamente eso, no es que también está imbricado y tiene que ver con los derechos económicos y sociales, sino también que es, ahí hay una dimensión que es cultural, que es la cuestión del lenguaje como limitante, ¿sí? Es decir, que el sistema de salud argentino tiene que atravesar estas cuestiones para adecuarse a una perspectiva intercultural respecto a la salud. Esa puede ser una de las extensiones que se pueden señalar respecto a la población indígena en términos de derechos humanos y accesibilidad a la salud. Y después está la invisibilización, la inexistencia de reconocimiento o el sesgo de representatividad que van a tener los sistemas de salud propios de esa comunidad, ¿sí?, respecto a los sistemas de salud que tiene el Estado-Nación, ¿sí? Esos son, por ejemplo, dos puntos donde podemos tensar y ver esa definición de derechos humanos cómo entra en conflicto con una realidad material que está dándose en el territorio. En este sentido, y recuperando un poquito lo que ustedes estuvieron trabajando en las primeras clases con Julia, es que proponemos esta perspectiva, ¿no? En realidad no lo proponemos, sino que ponemos el acento en esta perspectiva de la interculturalidad para ver cuán complejas son esas relaciones, ¿sí? Cuánto hay de negociaciones e intercambios y reconocimiento de distintas culturas dentro de un mapa y cómo se va a buscar una interacción eficiente, es decir, una interacción real, no solamente planteada en términos teóricos, entre las personas, los conocimientos que éstas tienen y las prácticas que están culturalmente configurando a esos grupos, ¿sí? Ahí la perspectiva de interculturalidad se revitaliza y hace que todo aquello que tenga que ver, por ejemplo, con la salud sea no solamente más rico, sino más humanamente posible, ¿sí? Tenga una dimensión humana mucho más enriquecedora. En este sentido, esa interacción se reconoce a partir de las asimetrías, digamos, pero no se queda simplemente en el reconocimiento teórico, sino que avanza a pensar las lógicas complejas de las relaciones humanas. Por eso, digamos, la pregunta que podríamos hacer para vincular, digamos, estas dimensiones que ustedes vienen viendo clase a clase de la interculturalidad en relación a la salud, del pluralismo médico, del modelo médico hegemónico, les proponemos pensar esta coordenada particular de los pueblos originarios, ¿no? Donde subsisten sistemas de salud que son complejos, que los definen culturalmente, que definen esos sujetos culturalmente y que muchas veces entran en tensión de la mano de simplemente la enunciación del otro y no de esa interacción, ¿sí? Ahí es donde el pluralismo médico viene a decir algo, ¿sí? De ahí la importancia y la vehemencia que venimos construyendo en pensar este sistema de relaciones como un sistema bien complejo entre, digamos, las distintos, ese mosaico cultural del que también somos parte en términos de salud y de derechos humanos. Bien, en este sentido les vamos a proponer pensar un texto que es también denso teóricamente porque va a transitar distintos conceptos y dimensiones, que es el texto de Cargiano que propone mirar un caso particular que van a ser los inmigrantes. Acá la dejo a Silvina hablar y yo me silencio. Bueno, ahora, esperen que me voy concentrando para ver el hilado de cómo empezar el tema. Básicamente, este texto, el texto de Cargiano, lo venimos repitiendo desde la cursada y le damos, digamos, cierta importancia, digamos, lo tomamos la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque da cierta luz
para esto que planteaba Luciana, digamos, lo que vimos desde el inicio, que estábamos hablando de la xenofobia, de la porofobia que nos traía la filósofa, para después recorrer esta cuestión de los derechos humanos y volver a lo que es formas de regulación social como el racismo, fundamentalismo cultural y restricción de ciudadanía. ¿Por qué volver? Porque los derechos humanos, que si bien hemos avanzado, y claramente en esta Escuela de Medicina hablamos, y a nivel nacional, mundial, por suerte hemos avanzado muchísimo, siguen existiendo y son, incluso si nos miramos a nosotros, a nosotras mismas, también vamos a ver que podemos reproducir estas formas de regulación social. Y siendo médicas y médicos, claramente podemos reproducirlos casi sin darnos cuenta, y la idea es poder haber atravesado una formación en donde tengamos algunos lineamientos que nos permitan reflexionar acerca de los mismos, y Caggiano también plantea otros, porque racismo claramente creo que si preguntásemos qué es racismo, la mayoría, y lo voy a preguntar, a ver, ¿qué es racismo para ustedes? A ver si alguien quiere plantear, me quiere ayudar como para darle entrada a lo que plantea Caggiano. Lo pueden plantear en el chat también, si no se animan a hablar por el micrófono, lo podemos plantear por el chat también y lo vamos leyendo. ¿El racismo no es un tipo de discriminación simplemente por la raza de la otra persona? Bien, perfecto. ¿Y alguna cosa más? ¿Y la raza en base, qué sería? ¿Un dato de qué tipo? Creo que el racismo también en cierto punto, no sé si me equivoco igual, pero creo que tiene cierta base en el etnocentrismo también. Porque, ¿por qué por el color de piel de una persona, que es una característica que está determinada genéticamente, podemos decir que esa persona es más apta para hacer tal cosa? O porque tiene en una parte también por ahí, eh, no sé cómo decirlo, por ejemplo, con el tema de los bolivianos. ¿Por qué juzgan que por tener ciencia de cierto país van a, no sé, ser más aptos para realizar cierto trabajo? Porque creo que en cierto modo a lo que quiero ir es que con la relación al etnocentrismo es mirar a las personas, dependiendo del origen, como desde un escalón más arriba, juzgando ya de por sí que por ser de tal país van a tener cierta característica. Perfecto. Bueno, creo que ahí claramente, y aparte introdujeron acá el concepto de etnocentrismo como para traerlo y también hacer una línea, ¿no? Que vayamos haciendo una línea, es lo que intentamos con la asignatura, pero muy bien. Ahí lo que planteaban eran los rasgos físicos, los rasgos físicos, y planteando esta cuestión de un superior y un inferior. Como lo estaba diciendo muy bien, ¿cómo era tu nombre? Catalina. Catalina, lo que había planteado Catalina. En el caso del texto, lo que va a plantear y queda muy claro, ¿sí? Primero que hace base en lo que es la inmigración, y fundamentalmente el texto se ocupa por completo de Argentina. Y plantea que hay mecanismos de regulación social, ¿sí? Y los tres mecanismos que detalla son, número uno, el racismo, el fundamentalismo cultural, lo incorpora, y la restricción de ciudadanía. O sea, a lo que estábamos mencionando, que era el racismo, que nos va a salir rápidamente y cualquiera sin haber leído el texto nos pudiera llegar a contestar algo, están estos otros dos que si no leen claramente no nos van a contestar nada. Como es el fundamentalismo cultural y la restricción de ciudadanía. ¿Qué es lo que dice él? Que son mecanismos que puede estar uno u otro, pero que son distintos mecanismos, pueden ser complementarios, pueden potenciarse entre sí y que están vigentes en Argentina. Eso es lo que él plantea a lo largo de su texto, o lo que intenta demostrar a lo largo de su texto. Y desde el inicio, él plantea esta cuestión de que los flujos migratorios, así como hicimos desde la entrada de la clase, están presentes, pero también el flujo de capitales. Y quienes defienden el libre flujo de los capitales son a veces quienes están en contra de la libre circulación de las personas.
Entonces también ahí hay un posicionamiento claramente, ¿no? Desde el inicio, para empezar a pensar a estos mecanismos de regulación social como una jerarquización, ¿sí? Como generar un orden social, en donde por supuesto hay siempre quienes van a salir ganando a través de esta regulación social. Y en general tiene que ver con los capitales, digamos, eso es lo que redondea. Pero bueno, más allá de eso, que no es hacia donde nosotros vamos claramente en la asignatura, es interesante pensarlo de este modo. La siguiente. Entonces, bueno, haciendo, como bien resumían ustedes, ahora lo decimos como lo plantea Cajiano, nosotros tenemos que poder identificar cuando una práctica o un discurso, porque muchas veces en nuestro lenguaje, en lo que nosotros y nosotras comunicamos, podemos estar siendo racistas y si no lo reflexionamos, lo estamos reproduciendo. Es cuando se hace referencia inmanentista al cuerpo. Esto es lo que decían ustedes. Las características propias del cuerpo y a los trazos físicos de un otro social, identificando un otro diferente. Ahí esta cuestión del endocentrismo, porque si hay un otro, desde donde yo me estoy parando para decir que el otro es distinto, ¿cierto? Ahí es donde engancha esta cuestión del endocentrismo. Y este trazo físico o esta característica física funciona como una explicación de los valores de esa otra persona o de las capacidades, como decía Catalina, digamos, la posibilidad o no de hacer cierto trabajo, la resistencia física, bueno, distintas características, si es sumiso, si es obediente, generar una relación directa entre una cuestión propia del cuerpo, inmanentista al cuerpo, eso sería la palabra, con explicando otra capacidad de ese grupo social o de ese sector social. Y los espacios institucionales, como coloqué ahí, reproducen estos discursos y estas prácticas. ¿Sí? ¿Y para qué? Para legitimar la explotación de un grupo o sector. Y por supuesto generando esta cuestión de dominación, ¿sí? Que da justamente esta cuestión de las relaciones en la sociedad misma. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algún discurso o alguna forma, una práctica racista? Algo desde lo discursivo que hayan escuchado o que ustedes mismos puedan replicar. Un Hola. poco como decir, sí. ¿Qué tal? Bueno, yo lo que quería compartir es algo que me pasó hace poquito. Yo estoy como becaria en el CETEC llamando a los casos positivos de COVID. Y por ahí lo cuento con un poco de vergüenza porque fue una práctica racista de mi parte. Me tocó llamar a una familia que por nombre y apellido yo deduje que eran bolivianos, aparte por la zona donde estaba la dirección y demás, y me encontré hablando con esas personas de una manera diferente de que lo hubiese hablado con otra gente de otro barrio o con otro nombre y apellido o con otra dedicación. O sea, estas personas trabajaban en las quintas de Sierra de los Padres y en un momento es como que me abstraje de lo que estaba diciendo y lo que estaba hablando. Incluso estaba como infantilizando el discurso con el que yo le estaba explicando cómo debían aislarse, qué recaudos tenían que tomar y demás. Creo que fue un poco esto de pensar que una persona, porque trabaja en las quintas y es boliviana, no iba a entender lo que yo le estaba diciendo y finalmente la persona con la que hablé me explicó más a mí que lo que yo le expliqué a ella y la tenía muchísimo más clara y me hablaba de cosas que había visto en la tele y que había leído, de la salita y demás. Bien, hiciste como prejuzgaste que Claro. iba a tener intelectualmente menor por Exacto. pertenecer ahí, porque podría haber sido una estrategia comunicacional con un grupo o sector, podría haberlo sido y no ser racista, sino que sea una estrategia comunicacional, ¿no? Pero bueno, finalmente... Claro. No, es como que subestimé la capacidad de comprensión de esas personas por solamente deducir que eran bolivianos y trabajaban en quinta.
Bueno, está bueno poder reflexionarlo en Aparte, ese sentido. Sí, Profe, no digo que aparte está bueno eso que se puede relacionar con lo que vimos en el primer núcleo, que ella por su nacionalidad como que entendió que esa persona no tenía suficiente o no tenía una cultura para poder entender las indicaciones que ella le iba a dar. Entonces esto está bueno para lo de las ideas de Crotz, que bueno, que nos decía que no hay gente que no puede tener cultura y sí, hay algunos que tienen más o menos conocimiento, pero no quiere decir que por su nacionalidad no tenga cultura y no entienda lo que le vayas a explicar. ahí el concepto de cultura habría que revisarlo un poquito para volver ahí, porque es verdad que no es tener cultura o no, pero ¿qué querés decir ahí por la definición de cultura? Ahí estaría bueno volver a revisar qué es cultura, porque, pero digo, es interesante, pero sí está como para releer, porque decir, si tengo cultura es ¿por qué? Porque tengo mayor nivel de entendimiento o de inteligencia. ¿Se entiende a lo que fui? Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Porque era ¿Qué son las ideas interesante, falsas? Sí, por eso claro, es lo que quería porque decir. hiciste una buena relación, pero hay un punto en donde hay que revisar qué es cultura. ¿Sí? Si me permitís, Silvina, Sí, siguiendo en sí. esta línea, sería como que ahí, entiendo que por ahí te lo estamos aclarando para revisarlo, no para criticarte, ¿no? Sino simplemente para revisar el concepto. Estarías homologando cultura con instrucción o con capacidad cognitiva, Es. ¿entendés? Y en realidad cultura es un concepto muchísimo más amplio, ¿m? Pero de todas maneras es interesante tu mirada acerca de que eh, digamos, acerca de las ideas falsas de Crow. Pero ten en cuenta esa situación de que no es homologable, ¿no? No es que es cultura, no es que es culto, justamente eso sería como hablar de la palabra culto, que en la jerga, digamos, coloquial, culto sería aquel que está más instruido, ¿no? Bueno, un poco eso sería. Ahí está. Profe, Sí. Claro, yo pero a eso me quizás él refería. también se puede haber referido a la cultura de cómo cada cultura percibe la enfermedad y la salud. Quizás podría encararlo por ese lado, quizás él lo entendió así. Creo Sí, que fue por eso, no más porque cultura el nivel de instrucción. Claro, además de No lo eso, caracterizó por lo que la compañera creyó que no entendieron. No, él lo llevó para otro lado, me parece, no sé ese. a ver, que ahora, a ver, también a contame. lo que me refería es que, bueno, cuando vimos esto de las ideas falsas, vimos que se juzgaba casi siempre en que un paciente que tenía buena cultura era el que podía acatar las órdenes y cuidados que le da el médico o enfermero, mientras que uno que no tenga cultura, que es falsa la idea claramente, podía ser que no acate las órdenes de tal manera. A eso me refería más que nada. Mm, hay que seguir revisando ahí. Está interesante porque estamos poniendo en juego los conceptos, pero hay que seguir como revisando porque justamente las ideas falsas de Crotz, y siempre se los pregunto en el examen, las tenemos internalizadas. Entonces hay que volver a leerlas y volver a leerlas para darnos cuenta hasta qué punto las desarmamos cuando leemos las 5 ideas falsas de Crotz. Pero bueno, avanzamos porque es interesante lo que están planteando, pero todo nos lleva a que hay que seguir leyendo porque los textos en interculturalidad suelen ser no fáciles y ni hablar religión y religiosidad, que adhiero a lo que dicen que son sumamente complejos y necesitan varias lecturas. profe, otro Sí, ejemplo de racismo, por ejemplo, es lo que pasaba, bueno, sigue pasando, pero antes pasaba con mayor gravedad en Estados Unidos con la segregación. Ellos legislaron muchas leyes de segregación racial donde las personas afrodescendientes tenían no usaban transporte público y si utilizaban no podían compartirlo con los blancos, las escuelas lo mismo, y también desde los bebederos, desde las plazas públicas, existía un cartel cuando era para blancos, era para negros y lo mismo los baños públicos. bueno, me das pie perfecto para, pasemos esto de racialización, tómenlo, y volviendo a lo que había dicho Julia en una de las clases, en donde plantear que las razas, ¿sí?
vieron que en un momento Julia dijo que las razas, el concepto, tenemos que desandar ese concepto de razas y eliminarlo de alguna manera, pero claramente está presente. Y racialización nos dice que es el proceso cognitivo y valorativo que sostiene relaciones y que construye el dato biológico de la existencia de las razas, ¿sí? Y eso da sustento al racismo. Esto lo cierro para dar, que vos me diste pie, para hablar de esta cuestión que vos estabas hablando de la segregación y de lugares permitidos o no permitidos, para hablar de un concepto que Cajiano marca como fundamentalismo cultural. Un poco vos lo planteás y podría llegar a ser entre racismo, pero me gustó esta cuestión de la segregación para dar entrada a lo que Cajiano plantea como fundamentalismo cultural. ¿Y por qué? Acá la cultura un poco reemplaza el concepto de raza. Supuestamente la idea era justamente la crítica antropológica, como ponen acá, la idea era poder desterrar esta cuestión de raza, y cultura no va que en este concepto toma el lugar de raza y sirve exactamente para lo mismo que raza, digamos, cultura sirve lo mismo que para raza, es decir, para discriminar, pero con otro argumento. En este caso que vos planteás justamente tiene que ver con territorializar, ¿sí? Poner en territorios a personas distintas o que tienen cultura diferente, y entonces él plantea como una cuestión horizontal, no tanto como el racismo, que es algo superior e inferior, que construye el racismo, para el fundamentalismo cultural tener una idea horizontal de un territorio adentro y afuera. Lo menciona él. Es decir, los afrodescendientes no pueden estar en el, como dijiste, en el bus. Tiene que estar, puede ir a otro lado. Justamente acá el rasgo característico va a ser a partir de la cultura, ¿sí? Y plantea la cultura como algo estático, y justamente la cultura es dinámica, como hemos visto en las clases anteriores, pero claramente vuelve a ordenar a la sociedad y vuelve a jerarquizar, ¿sí? Esa es exactamente la misma situación. Y en el texto de Cajiano lo plantea más que nada con la población boliviana, ¿sí? Y por otro lado, como también plantea en esta filmina, deja fija la existencia de razas, tampoco genera un contrapunto en donde se plantea algo superador, sino que claramente ocupa el mismo lugar que la raza, ¿sí? Ahí, ¿continuamos? La siguiente... En el texto plantea justamente que el fundamentalismo cultural sería, según distintos autores, para ir analizándolo, plantea una noción de racismo, pero sin raza, un racismo posmoderno, un racismo diferencialista de relevo al racismo biológico. Son tres autores en donde él intenta contar y poder explicar de qué se trata el fundamentalismo cultural. Basa el discurso culturalista, que obviamente existen diferencias, las hace esenciales y fijas, y que esas diferencias son insuperables, y por ser insuperables tienen que estar separados. Y justamente va a legitimar la exclusión, y en este caso del extranjero, ¿sí? Del que es forastero, el de otro lado. Y ese otro tiene que estar en un lugar distinto. Acá se le ocurre, por ejemplo, alguna cuestión, como bien dijo, igual es interesante el ejemplo que planteaba la compañera, algún otro ejemplo en donde haya territorios para distintos u otros culturales. En Mar del Plata, por ejemplo. Yo no soy de Mar del Plata, pero en donde vivo yo, por ejemplo, hay una zona que está, o sea, si vivís en esa zona, sos gitano. Hay una calle que está dedicada, o sea, literalmente toda una avenida llena de gitanos. Y no hay otro sector de la ciudad que vivan gitanos. Y creo que en cierto modo también es una forma de, no sé si es segregación la palabra, pero de exclusión social, de que solamente están ahí, pero porque están ahí. Exactamente, tiene que ver con eso. La zona Avenida Jara, ¿te referís vos?
No, es de otro lado, Ah, no, dicen. no sé por qué yo De otro no lado, pero soy de acá, sucede, soy de Necochea. claro. O sea, Claro. pasa lo mismo que acá en Mar del Plata, en donde hay un lugar en donde se agrupan esto, pues, por ejemplo, la comunidad gitana. Pero bueno, justamente es un buen ejemplo. ¿Y por qué? Porque tienen hábitos diferentes y el fundamentalismo cultural basa esto en que se alimentan distinto, viven distinto, duermen diferente, todas estas cuestiones culturales hace que tengan que sí o sí estar en ese lugar. Es algo que está impuesto, que sucede, pero que en el texto nos plantea poder revisarlo y, como bien decimos, reflexionarlo, ¿sí? Acá, bueno, es bueno, esto de plantear cada cultura en su lugar, ¿sí? Como que si yo ordeno, si yo digo cada cosa en su lugar, claramente estoy ordenando. Y si ordeno es porque estoy jerarquizando, ¿sí? Y justamente también se plantea esta cuestión del etnocentrismo, en donde hay una cultura que juzga a un otro y ordena a ese otro estar en uno u otro lugar. La siguiente. Bueno, hasta acá no sé si más o menos voy explicando. Ahora sería el último mecanismo de regulación social, y recuerden que estos tres son mecanismos de regulación social que legitiman, ¿sí?, desigualdades sociales. Todos estos mecanismos lo que van a hacer es legitimar las desigualdades sociales, ¿sí? La restricción de ciudadanía es el tercero que analizamos. ¿Y qué les parece que puede llegar a ser la restricción de ciudadanía? ¿Cómo puede operar la restricción de ciudadanía en un sistema de salud como el argentino? Un poco está puesto ahí, así que si lo quieren. Yo restringo la ciudadanía a personas. ¿Cómo puedo hacer como sistema de salud, como un centro de salud, para que ejercer la restricción de ciudadanía? Y no Creo atender a que aquellos que no presenten un DNI o un documento. Perfecto. Y otra, a ver qué querían decir. iba a decir lo mismo que dijo recién, que tiene que ver con el hecho de negarles el acceso a diferentes servicios. Bueno, en este caso nos interesaría el de salud, pero de alguna forma hacerlos vivir en la ilegalidad. Exactamente. Bueno, perfecto. Eso es entender. Por eso, entendiendo estos tres mecanismos, es como que ya empiezan a tener claros, y cuando lean el texto va a ser mucho más sencillo poder entender todos los conceptos eh, para luego poder traducirlos mucho mejor en los exámenes, ¿no? Bueno, y en la vida profesional. Entonces, genera ilegales, clandestinos, ¿sí? ¿Y cómo puedo hacerlo? En un país, como por ejemplo esto plantea básicamente en Argentina, generar trabas, obstáculos, dificultades para el acceso al documento, a la partida de nacimiento, generar filas engorrosas, 1000 papeles, tener que ir a una oficina en vez de a otra. Y puedo también generar todo lo contrario y vincularlo con lo que estaba planteando Luciana de derechos humanos y justamente allanar los caminos, ¿sí?, para que esa persona se incorpore, ¿sí?, a la ciudadanía, a ser ciudadano o ciudadana del país, en este caso de Argentina. Si yo restringo, ¿qué hago? Están adentro porque están en el territorio, pero afuera, ¿sí? Es un adentro y afuera, le dice Cajiano, no adentro o afuera como el fundamentalismo, en donde hay territorios distintos excluidos, sino que están incluidos, y hace esa operación de excluir, pero estando en el territorio, ¿sí? Por eso dice ahí, un sujeto que resulta de la operación de inclusión por medio de la exclusión. Es una doble operación. Estás acá presente, pero te niego y por tanto sos ilegal, ¿sí? Estás adentro, pero estás afuera también. Parece un juego de palabras, pero esa es la idea que plantea en el texto, y la pueden leer como para profundizar en toda su lógica, en toda la argumentación que plantea él. Profe, una Entonces, pregunta. sí. Ahí en el último puntito que decía que sirve para confirmar la legitimidad del lugar social de otros, ¿se Sí. refiere a eso que se escucha así mucho de los inmigrantes que, por ejemplo, vienen a robar trabajo?
No, ahí dice, sí, en realidad el otro, al que le van a robar un trabajo, sería el legítimo, ¿sí? Yo Claro. genero un ilegítimo para yo ser legítima, ¿sí? Eso es lo que plantea. Entonces vuelve a convalidar el lugar de esos otros desde donde se plantea la restricción, y esa persona que está justamente restringiendo y quiere restringir y avala la restricción de ciudadanía, por ejemplo, de otro grupo o sector o inmigrante, pongámosle, como lo dice el texto, de bolivianos, porque justamente el texto va hacia eso, pero puede ser de cualquier otra comunidad. Sí, sí, exactamente, tiene que ver con eso y de nos vienen a robar el trabajo, tiene que ver, y ahí está justamente esta cuestión que también está avalando la restricción de ciudadanía, Silvina, ejercida por la institución, sí. una acotación muy pequeña. Hoy, bueno, ustedes se habrán enterado del conflicto social emergente en Colombia. Hoy salió en muchos medios, replicaron en un canal de noticias en el horario central. La nota tenía el graph, es decir, lo que viene abajo, lo voy a leer textual: ciudadanos e indígenas se enfrentaron. ¿Sí? Ahí Bien, está la bien. construcción de ese lugar de la construcción de la otredad y de la jerarquización a partir del lenguaje, pero que en realidad es un mecanismo de restricción de la ciudadanía. Claro, porque acá el indígena no sería ciudadano. ¿Y por qué no? ¿Qué nos da la ciudadanía? ¿Por qué somos ciudadanos o ciudadanas de un país? Por eso es en el marco, y por eso me parecía interesante el ejemplo, en el marco de la violación de derechos humanos que está transitando hoy en Colombia, que es muy grave la situación. Digo, los medios de comunicación son también un mecanismo productor, pero también reflejo de esa situación. Reproducen discursivamente estas lógicas de poder. Porque podrían tener, seguramente tienen el documento del país, serían ciudadanos, pero la comunicación hace que les restrinja la ciudadanía. Fíjense, hasta interesantísimo el ejemplo de Luciana, y que lamentable que es lo que está sucediendo, pero poder ser reflexivas ante esta realidad nos hace ver quiénes construyen y quiénes operan, ¿sí? Y ahí de nuevo volvemos al inicio, ¿no? De esas construcciones y relaciones de poder en donde hay quienes están beneficiados por estas construcciones, ¿no? Y a ver si hay alguna manera. Sí. En Crónica me acuerdo que hace un tiempo había un titular que decía murieron 2 personas y un boliviano. Y lo Otra pusieron vez. por todos lados porque obviamente era impresionante que hayan puesto esa burrada, ¿no? Bien, pero existe. Y son los medios de comunicación. El mismo, claro, es intencional, ¿no? Bueno, Intencional, fíjense reflexiva. Fíjense que los medios de comunicación lo hacen también con la comunidad gitana, ¿no? Cuando aclaran quién robó o quiénes son los autores de un robo, pone y un gitano o la comunidad gitana o eran miembros de la comunidad gitana, ¿no? Entonces acá los medios sí se transforman justamente en difusores de estas lógicas de poder dominante, ¿no? Se reproducen discursivamente estos mecanismos. Iba a decir algo similar a lo que dijo Nadia, que muchas veces cuando se trata de hechos delictivos se suele nombrar la pertenencia étnica o la nacionalidad de quien supuestamente cometió o quien fue encontrado, no importa, después se dirá si realmente había sido el autor o no, pero es muy común eso, ¿no? Se encontró o no sé, la policía prendió a una persona de nacionalidad boliviana como si tuviera algo que ver, no importa, ¿no? O sea, vincular totalmente la pertenencia religiosa, étnica o hasta los rasgos, como dice Nadia, lo relacionado con personas que tienen pertenencia a la comunidad boliviana, solo a través de los rasgos que observan, que es por ejemplo la vestimenta, ¿no? Sí, eso es algo que en realidad, y toda esta interesante discusión y la idea de leer material como este y analizarlo y desmenuzarlo, tiene que ver fundamentalmente con esto que están diciendo las profes desde el principio, con poder reflexionar sobre las propias prácticas, sobre lo que venimos escuchando, sobre lo que se transmite en los medios, incluso sobre lo que a veces está escrito en algunos artículos, porque también nos ha pasado de encontrarnos con bibliografía que a veces
no sé, yo tengo algunos recuerdos de la escuela primaria, por ahí la secundaria, de haber leído en la bibliografía cuestiones que reproducen estas lógicas de poder, ¿no? O sea, fundamentalmente como que esto nos tiene que servir, como que nos tiene que servir para analizarnos a nosotros mismos también y a nuestras prácticas. Sí, yo quiero agregar justamente eso último que estaba diciendo Luisina. Obviamente, sí, nosotros tenemos que prestar atención a las formas en que socialmente esto se reproduce a través de los medios. Pero sobre todo, nosotros tenemos que prestar atención a la forma en que nosotros y nuestro entorno próximo lo reproduce o no. ¿Sí? Y prestar atención a nuestras propias conductas, porque nosotros somos parte del mismo cuerpo social y nosotros reproducimos a veces esas cosas. Es muy habitual en los exámenes orales que los chicos nos digan, y cuando leímos esto, me di cuenta que en mi casa lo hacemos. O pasa, o que fulano, o que alguien, o que yo mismo a veces tengo este tipo de prácticas, ¿sí? Era eso nomás. Una cosita voy a agregar, que quería decir en cuanto a lo que vino desarrollando Silvina y en relación a lo que decía Carlos de cómo uno encuentra en la cotidianidad estas prácticas. En el Tratado de Semiología Médica, lo traigo a colación porque seguramente nuestros estudiantes lo van a leer en algún momento, de 1973, aunque ya hubo otras actualizaciones, que estuvo dirigido por Pedro Cosio, que es un referente dentro de la medicina nacional, postulaba que la sensibilidad al dolor variaba entre las personas. Por ejemplo, más en el niño que en el viejo, más en la mujer que en el hombre, más en los latinos que en los mayores, que en los sajones, más que en el judío que en el cristianismo, etc. Esto está escrito dentro de la bibliografía médica. Entonces, digamos, por algunas cuestiones se fue también construyendo este pensamiento biomédico que no solamente... ¡Está bueno! Es interesantísimo, el superior la religión, ¿no? Ahí justamente... Sí, tenemos que conseguirlo para saber de qué religión ser para que nos duelan menos las cosas. Nos cambiamos de religión y listo. La jerarquía. Ay, tal cual. Bueno, me pareció interesantísimo sumarlo. Está muy bueno, incluso lo podríamos poner, porque y Cosio lo leímos todo, bueno. Sí, tal cual. Se me fue la idea porque me quedé con el libro ese, pero no lo había rescatado. Lo que quería ir es que en la otra clase, cuando hablaban de razas, me acuerdo que una de las estudiantes planteaba que en los libros sí se planteaba esta cuestión de la raza, digamos, la raza blanca, la raza, bueno, no me acuerdo cómo caucásica, y que incluso en muchos de los textos, sin llegar a esta como ya extremo, ¿no? De lo que planteaba Nadia, pero todo el tiempo nos hacen, y en las enfermedades genéticas, nosotros siempre tenemos que leer en anatomía, en fisiología. No sé si, por ejemplo, en algún texto último que hayan leído algo que les haya llamado la atención, porque justo la estudiante defendía esta cuestión, porque decía, pero ¿cómo? Si a mí me dicen en el libro que la raza tal tiene tal o cual atributo o tal o cual enfermedad. Por ejemplo, la talasemia del Mediterráneo, ¿sí? Ese es un ejemplo que nosotras siempre lo tenemos presente por los libros, porque después acá que ni nos importa, pero sí que está muy presente. Bueno, son formas en que se categorizan cuestiones, puede venir desde el racismo y puede venir desde que voy a decir, hoy por ejemplo muchas cosas es femenino y masculino, y también hoy se replantea esta cuestión del género, pero muchas veces decimos, sí, tantas mujeres y tantos hombres para cualquier estadística, ¿no? Siempre en la medicina hay una cosa muy estadística que introduce categorías constantemente como para poder echar luz ante cierta patología, ¿sí? Pero acá lo que nosotros reflexionamos en esta asignatura tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con una cuestión más profunda, más arraigada y que tiene que ver y hace base también en los derechos humanos. Y por último, para cerrar, esto de, al final, Cajiano habla de la ciudadanía, y la ciudadanía la plantea justamente como un campo de luchas, e introducir más, incorporar distintos grupos y sectores a la ciudadanía, justamente hace poner en tensión, porque quien está en la ciudadanía define las problemáticas y también puede definir cómo abordar un problema.
¿sí? Ya tiene como una cuestión de la construcción de ciudadanía. Cuanto más diversidad hay y más estén incorporados, habría más voces, y desde ese lado plantea que la ciudadanía en sí ya es contestataria, ¿sí? La construcción de ciudadanía en sí es un concepto contestatario, pero lo dice al final como para que lo revisen, lo vean, porque es hacia donde también en salud y en muchos abordajes tenemos que ir, sino hacia la construcción de ciudadanía para generar cambios en las problemáticas más complejas. Y ya ahora le doy paso a Nadia, bueno, la última parte. Bueno, Perdón, ¿se me escucha? sí. Sí. Bien. Quería, si no pueden volver a explicar lo del fundamentalismo cultural, que no me quedó del todo claro. ¿Quiere explicarla a otra, Nadia? Como para aportarle ahí algo. Sí. Dale. A ver, vamos a pasar al fundamentalismo. ¿Qué es lo que no te quedó, claro, digamos? Si el racismo plantea una discriminación vertical, lo que hace el fundamentalismo cultural es plantear una discriminación horizontal, es decir, en un mismo plano, en un mismo territorio, los de adentro y los de afuera, ¿no? Ya no es piramidal como lo puede plantear el racismo, los de arriba y los de abajo, sino dentro, en un mismo plano, en un mismo territorio están los incluidos y los excluidos, ¿no? Los de adentro y los de afuera, los que pertenecen y los que no pertenecen. Pero por eso planteábamos, por ejemplo, en qué zonas de la ciudad uno podía haber representado esta lógica, ¿no? de los incluidos y los excluidos, de la zona de los que pertenecen y de los que no pertenecen. Y hablábamos de la comunidad gitana. En Mar del Plata, ¿a dónde podemos encontrar en términos de plano, ¿no? Esta cuestión del fundamentalismo cultural? ¿A dónde se encuentran? ¿Por qué zonas están delimitados? ¿Y por ¿Puedo qué? agregar algo ¿Puedo agregar para colaborar un poquito? Sí. Bien. ¿A qué se refiere Nadia y, bueno, antes Silvina, cuando dicen lo de arriba y lo de abajo? Digamos, la relación entre exclusión vertical y exclusión horizontal. A ver, el racista, el abiertamente racista, también son conceptos que nadie dice yo soy racista. Y nadie dice yo soy fundamentalista cultural, ni nada de eso. Estos son conceptos técnicos que nosotros utilizamos, que Cajiano nos propone, para interpretar fenómenos que se dan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dan estos fenómenos? En el caso del racista, se pone en un lugar de superioridad de su otro, del otro al que inferioriza, ¿sí? Entonces, vos sos negro, sos japonés, sos lo que fuere, por lo tanto sos inferior, ¿sí? El rasgo biológico. Claro, por el rasgo biológico. El fundamentalista cultural aprendió, lo dice el texto claramente, dice, aprendió a partir del fenómeno de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que se hicieron en nombre del racismo, aprendió que quedaba mal reconocerse racista. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, a ese otro no busca inferiorizarlo, busca ignorarlo. ¿Sí? O marcar las diferencias culturales insalvables, digamos. Claro, entonces con el otro cultural, con el que, como dice Nadia, se encuentran esas diferencias insalvables, yo no me conecto, no me entero, no intercambio lo mínimo indispensable con ese otro cultural. Bueno, voy al chino, es un otro cultural, intento cuánto le debo, le pago y me voy del chino, porque no quiero enterarme ni involucrarme con las prácticas culturales de ese otro. ¿Sí? Ahí alguien dijo algo en el chat y no llega a ver. Entonces, racista sería decir, los chinos vienen a sacar trabajo y ser fundamentalista cultural sería como... No, ahí esos dos ejemplos son racismo puro y duro. Tal vez lo de los indígenas se parezca más a la restricción de la ciudadanía. Tal vez lo que sea
más en términos de fundamentalismo cultural sea decir, no te metas con ellos. ¿Sí? Con ese otro no te metas. No, bueno, no, déjalos. Los gitanos están en la calle Jara, no te metas ni para venderles un auto. No intercambies con ellos. Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, primero hace que esos otros que comparten una práctica cultural diferente a la tuya se agrupen entre sí y se protejan de vos. ¿Sí? De vos en tanto representante del grupo social hegemónico, por decirlo de alguna manera. Pero sobre todo que mantengan incólumes sus prácticas culturales por fuera de las que vos les podrías transmitir, porque no existe un intercambio que mediatice esas prácticas culturales. Entonces se aíslan. Mejor ejemplo que el nuestro es el norteamericano, en el que el proceso migratorio generó que toda la ciudad se convirtiera en Nueva York en guetos como es acá en Mar del Plata el caso de los gitanos en la calle Jara. ¿Sí? Entonces vos ahí tenés un barrio de italianos, un barrio de españoles, un barrio de armenios, un barrio de orientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí la integración de esos grupos culturalmente diferentes entre sí fue más trabajosa. ¿Por qué? Porque cada uno estaba segmentado en su espacio geográfico y en ese espacio geográfico se desarrollaban prácticas culturales muy disímiles entre sí. Y no sigo porque si no, sigo hablando como un loro. Bueno, a mí me ha tocado, les cuento la experiencia que tuve, que cada vez que digo dónde vive, Almafuerte, entre Francia y Don Bosco, en diferentes círculos, me miran y me dicen, ¿vivís en el barrio de los gitanos? ¿No? Eso, nadie denomina con un nombre similar si vive en otro barrio, ¿no? Nombrar de quién es el barrio y con asombro decir, ¿vivís en el barrio de los gitanos? Entonces, bueno, tiene estos rasgos, ¿no? Perdón, Silvina. No, eso, ahí me parece que el ejemplo es bárbaro, ahí sí es donde todos somos fundamentalistas culturales un poco, en base a las costumbres, alimentación, hábitos, las personas tienen que estar en ese territorio. Ese es permitido para esas personas. Ahí estamos ejerciendo el fundamentalismo cultural, digamos. Bien. Me gusta mucho la cantidad de consultas que tenemos. Creo que el año pasado no tuvimos tantas consultas sobre este tema. Acá pregunta Agustina. Ella dice que le genera duda que la definición de Cajiano plantea el racismo en términos de referencia sobre el cuerpo o los rasgos físicos. Ahora seguimos con lo que escribiste vos, Andrea, pero esa es la definición de racismo. Es decir, ¿cuál es la definición de racismo? Atribuir características morales, éticas, de valor, positivas o negativas, a una persona a partir de sus rasgos físicos. ¿Sí? Entonces, si vos decís blanco bueno, negro malo, es racismo. Eso lo podés matizar con un montón de ejemplos entre ese extremo de decir blanco bueno, negro malo, a otros ejemplos mucho más sutiles, si lo querés, pero si vos decís, los islandeses son buenos porque son, yo veo un islandés y ya sé que es bueno, obviamente no estás atribuyéndolo por sus características físicas, porque vos decís, en el caso de los chinos vienen a sacar el trabajo, se interpretan esos rasgos a partir de la nacionalidad. Ahí se genera todo un combo. Yo me acuerdo hace unos años, fíjense hace cuántos años, en un programa de Mirta Legrand, estaba con Antonio Cafiero, ¿sí? Uno de los dos hoy está muerto, adivinen quién. Y Antonio Cafiero era
era en el gobierno de Cristina. Antonio Cafiero decía, bueno, ahora estamos haciendo muchos acuerdos comerciales con China. Y Mirta decía, ¿con China? ¿Pero a usted le parece, Antonio? Yo prefiero con Europa, con Estados Unidos. Bueno, ese concepto no es exactamente un concepto racial, sino que es un concepto etnocéntrico, si se quiere. ¿No? Bueno, el etnocentrismo... Eurocéntrico sería. Bueno, sí, o eurocéntrico. El etnocentrismo se manifiesta de muchas maneras. Estas 3 maneras son las que inciden directamente, en el texto de Cajiano está explicado así, las que inciden directamente en la práctica en el sistema de salud. ¿Sí? Entonces, ¿con qué fenómeno nos encontramos en el sistema de salud? Bueno, con agentes de salud que debieran atender de una manera y no lo hacen porque tienen prácticas racistas, prácticas de discriminación por la cultura del otro o prácticas de restricción de la ciudadanía. ¿Se entiende? Está bueno, es operativo en el sentido de que no todo es racismo liso y llano. Pero si vos vas a comerte una pizza con unos amigos y alguien hace un comentario etnocéntrico, vos no le vas a decir, no seas etnocéntrico, ni le vas a decir, no seas fundamentalista cultural. Le vas a decir, alto racista, baja un cambio, ¿no? Una cosa así. Porque en el concepto del uso corriente de racismo, este tipo de prácticas entran todas a la vez, ¿sí? Igual es mejor no pelearse con los racistas porque es perder el tiempo. El fundamentalista es racista pero lo oculta, dice Candela. O no lo dice, sí, Candela. Yo creo que es así en el fondo. En definitiva, no en el fondo. Y acuérdense que pueden funcionar las 3. Digamos, claro. ¿no? No son excluyentes, también lo dice el texto. Bueno, yo me vuelvo a callar. En esta línea de pensar las formas discriminatorias de nuestras prácticas, generalmente hacemos alusión a nuestros pueblos originarios y hablábamos hoy de lo que sucede con las comunidades gitanas y ustedes, yo supongo que a partir de este año también lo empezaron a ver en los CAPS, de que muchos CAPS, en muchas salas de salud, atienden a gran parte de la comunidad gitana, ¿no? Y aquí también funcionan estos mecanismos de regulación social por parte de las prácticas de los equipos de salud. Entonces, cuando ustedes lean la guía que nosotros subimos, una guía reflexiva sobre las prácticas y algunos tips para trabajar con la comunidad gitana, nos interesa que reparen principalmente en el concepto de salud y enfermedad, ¿no? ¿Cómo conciben la comunidad gitana la salud y la enfermedad? La salud como ausencia de enfermedad, pero la enfermedad la conciben desde un lugar muy extremo, ¿no? El que tiene un problema, una enfermedad, está próximo a la muerte, y ahí aparece esta palabra con todos sus grandes condicionamientos. ¿Cómo trabajan a nivel familiar? La familia es quien comunica las malas noticias a la persona que está enfermo y cómo generalmente esto se deja de lado, estas prácticas por el equipo de salud. Entonces, la importancia de la familia en la toma de decisiones y en la comunicación de las malas noticias, el rol activo de la mujer como cuidadora de los enfermos en la familia. Fíjense que no son una sola familia de madre, padre, hijos, sino vienen los abuelos, los tíos, por eso se definen como las comunidades gitanas, ¿no? Y cómo esto tiene que ver también con el proceso de salud de las mujeres. Las barreras culturales en esta relación con los integrantes del equipo de salud y cómo generalmente son los propios integrantes del equipo de salud que adjudican los problemas de comunicación en el otro, ¿no?
por ejemplo, en el lenguaje, en que no entienden su lenguaje, o en el silencio, o cómo llenan los lugares, las salas, los hospitales, las clínicas, interrumpiendo el paso o el desenvolvimiento normal de estos espacios. Los niños en la comunidad gitana y todos los prejuicios que hay sobre los niños, ¿no? Entonces, no se los ve como niños, y eso es lo terrible, ¿no? Se los ve de otro lugar, de los pequeños ladronzuelos, ¿no? Cuídate si ves un niño gitano. Entonces, todo lo que anda circulando también en el imaginario colectivo sobre los gitanos. Yo me acuerdo cuando yo era chica, siempre decían que robaban niños, ¿no? Cuídate de las gitanas que te roban, ¿no? Y eso hoy aún es increíble, pero continúa circulando. Y como también, bueno, ya lo hablamos de los medios de comunicación, cómo tienen que ver con estas prácticas discursivas, cómo se relacionan también con estas prácticas discursivas discriminatorias. Pero bueno, es interesante leer esta guía para la actuación con la comunidad gitana en los servicios sanitarios. Es una guía española, debemos decir. En realidad, cuando nosotros hicimos el año pasado una investigación sobre si había algún tipo de biografía o de guía o de manual de la comunidad gitana en Argentina, no encontramos. Por eso nos basamos en esta guía española. Y también nos sirve para replantear y reformular eso, justamente que no hayamos encontrado bibliografía argentina sobre la comunidad gitana, siendo que están tan presentes y en todas las provincias, en todas las ciudades, ¿no? Entonces la reflexión va orientada hacia esa hay dirección. investigaciones un poco viejas. Sí, pero nada actualizado y ninguna, así como hay guías o manuales que trabajan con, y nosotros lo damos con las comunidades indígenas, sobre la comunidad gitana no hay. A mí cuando leí este material que lo tienen ustedes, después de trabajar mucho tiempo y en muchos lugares y de ver muchas comunidades gitanas, es interesantísimo lo que plantea y es absolutamente aplicable, muy fácil, y me hubiese sido más sencillo si lo sabía de antemano. Así que correría con un poco de ventaja después de leer ese manual, ¿sí? Porque tiene su complejidad atender a personas de la comunidad gitana. ¿Por qué? Porque tienen formas, como bien decía, de entender la enfermedad, de cómo actúa cuando viene una persona a la consulta, y realmente da muchas herramientas para poder estar mejor preparado para ese intercambio. Hay quienes le va a salir más naturalmente comunicarse con un otro, que todos son un otro cuando atendemos en profesión médica, pero me parece sumamente interesante el texto. Bien. Acá preguntaban lo último de la ley de migraciones. Bien, eso justo iba a aclarar. En la propuesta del anexo está la ley de migraciones porque nos interesaba que revisen, son 4 artículos que hablan de la garantía jurídica del acceso a la salud por más que la persona tenga o no documento. ¿Sí? Entonces ya está planteado desde la ley muy claramente de que ese mecanismo de restricción de la ciudadanía de orden administrativo, que puede ser la llegada a un centro de atención y no tener el documento o tener en determinadas condiciones su documentación, no restringe el acceso a la salud como derecho humano. Por eso está en el anexo donde también les planteamos, como decía Nadia, el manual de comunidad gitana para poder tener también las referencias jurídicas de esos mecanismos por los cuales, digamos, la viabilidad del acceso al derecho a la salud debería garantizarse. En ese sentido lo pusimos. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Porque tenemos que dedicar el final de la clase al parcial, que imagino que conlleva ansiedades. Profe, yo tenía una pregunta.
En la Dale. guía de lectura había una pregunta que decía si tenía historicidad el término racismo. No entendía a qué se refería muy bien. Claro, si tiene atrás una construcción que tenga que ver con los contextos sociales a lo largo de la historia. ¿Sí? El término racismo, por ejemplo, tiene una historicidad particular y tiene hasta un basamento científico si miramos la historia de Europa de la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Ahí es poder problematizar de que estos conceptos no son conceptos simplemente teóricos que aplicamos ahora, sino que tienen un bagaje social e histórico importante. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. De nada. Profe, y para el parcial, ¿hay que saberse bien a detalle de qué trata cada artículo o hay que por ahí saberlo medio por arriba? Cuando decís artículo, ¿a qué te referís? ¿A los A lo de artículos de la la ley? ley, claro, de la ley ¿No? 25.871. Ahí me parece que en la guía nosotros pusimos, especificamos, y si no, ya se lo subo, cuáles son los artículos. En realidad después cuando le suba al Power están referidos ahí. Es simplemente saber, digamos, de qué va ese artículo y por qué protege el acceso a la salud y cómo entra en tensión con esta realidad que o que Cajiano en realidad nos propone pensar de la inmigración en Argentina y la vinculación con estas con estos tres mecanismos, ¿no? No tienen que saber el artículo por artículo. No, no, claro, porque ya está, es el artículo 6, 8 y 23. Pero bueno, yo tengo una descripción, ponele de 6 renglones de cada uno. Entonces no sé si eso es mucho o es lo que hay que saber. Está bien, es para que lo pongas en tensión con el texto que es Está más bien. teórico. Listo, está buenísimo. La idea de que son conceptos que regulan las cuestiones sociales lo trabajamos. Perdón, por ahí me lo perdí. ¿Qué, Carlos? ¿De hoy estás hablando? Porque estábamos... Sí, de hoy. Sí, Sí. como mecanismo de regulación social, porque Sí. justo me llamaron por Sí, teléfono y por ahí me lo perdí. Dale, listo. sí, eso sí. No, ahora estábamos adentrándonos en lo del parcial, así que si querés meter ahí vos. Sí, ahí escuché. Ustedes estaban esperando que interviniera yo. Yo las miraba a ustedes. Dale, pero... La modalidad del parcial va a ser, como dijimos el otro día, semiestructurada, es decir, que en realidad va a ser más de desarrollo que de otra cosa. Van a tener algunas preguntas de desarrollo y algunas verdadero o falso, choice, algo así. Va a ser con un tiempo acotado. La tendencia que tenemos es intentar evitar las malas prácticas en el examen, ¿sí? Las malas prácticas de rendir examen que a veces ocurren. Así que, bueno, preparen, tengan leído el material. El día del examen no les va a alcanzar el tiempo para revisar el material ahí, si no lo leyeron antes. Vamos a poner 2 turnos, uno a las 9 de la mañana y uno a las 18. Ahí justo Dolores está preguntando justo lo que estoy diciendo. Va a ser a través del campus. Más o menos. Sí, Cata. No, perdón, capaz que ahora lo decís. Espero que termine y después te pregunto. No, decinos, dale. No, que si sabías si se sabe, perdón, cuántas preguntas son, más o menos. Sí, se sabe, pero no se dice. Listo.
Mirá cómo se ríe No, Luciana, que es mala como yo. porque a veces en otras materias por ahí nos decían cuántas preguntas era para ordenarnos con el tiempo, pero nada, si dicen que alcanza, está bien. No me Nosotros preocupo. calculamos, hacemos un cálculo tiempo-pregunta. Después distribuimos el tiempo indispensable para que respondan, porque si les sobra tiempo, capaz que recurren a prácticas de esas que nosotros recomendamos no utilizar. Entonces, vamos a sustraerles lo más posible posibilidades. Si ustedes se copian, se pasan las preguntas y qué sé yo, nosotros nos terminamos enterando y las pasamos todo mal, sobre todo cuando tenemos que tomar finales, porque los finales son orales. Y bueno, ahí no hay posibilidades de mandar un WhatsApp al grupo y que te tiren la respuesta. Entonces, realmente por ustedes les conviene hacer buenas prácticas de examen, ¿sí? ¿Es secuencial? Perdón. No. Secuencial quiere decir, le digo a los demás que no saben de qué estamos hablando, que no podés responder la 2 si no respondiste la 1. No, nosotros no hacemos ese tipo de examen. Acá pregunta Fran si nosotros los dividimos por horarios. No. No, nosotros ponemos 2 horarios. El que entra a la mañana no puede entrar a la tarde y viceversa. Son cuestionarios diferentes. Nosotros intentamos hacer muchas preguntas para que no haya mayormente 2 exámenes iguales. Obviamente ustedes son muchos, así que puede ocurrir que haya 2 exámenes iguales, pero las probabilidades en términos estadísticos son ínfimas por la cantidad de respuestas, de preguntas que nosotros elaboramos, ¿sí? Diego dice si se pueden alternar en las preguntas o si tiene que responder a la que toca. No, justo es lo que acabo de decir que no. Y no sé qué más. Profe, perdón. Sí. Una consulta, porque yo, por ejemplo, en mi caso, a las 18 no llego porque estoy trabajando, me conectaría a las 9 de la mañana. Pero tenemos una clase también de NCD que es a las 10. Más allá de que no se puede decir... Avisale al señor NCD que está rindiendo interculto y que llega más tarde. O que te cambie de horario. Listo, no, preguntaba porque hoy preguntamos y nos pidieron esto, que averigüemos en qué horario era, cuánto tardaba para ver si teníamos habilitado o no, por el horario de la en realidad se supone que a las 10 tienen que haber terminado. Pero, por las dudas, los docentes de NCD saben que ese día nosotros tomamos examen. Así que se supone que tienen que tener un margen de tolerancia a esta circunstancia para ustedes. Se supone. Después, bueno, lo que hace cada equipo docente, nosotros no tenemos incidencia. Sí, va a ser vía campus, María Eugenia. Va a ser en campus. No, no es con cámara. No es con cámara. De vuelta. Cuando nosotros decimos buenas prácticas y malas prácticas a la hora de rendir, nosotros depositamos la responsabilidad del examen en cada uno de ustedes, chicos. Digamos, no necesitamos, nosotros creemos que no necesitamos vigilarlos, ¿sí? Nosotros sabemos que hay otras materias que utilizan cámaras. Nosotros consideramos que el tipo de examen que elaboramos está hecho para que ustedes lo puedan resolver sin necesidad de recurrir a malas artes. Bueno, si ustedes... Si tenemos, en cuenta el pagnoctismo, no hay ningún problema. Ya nos sentimos observados. Ya está. Bien, no, bueno, nosotros, a ver, sí, nosotros podemos hacer un montón de estrategias de control. No tenemos ganas, ¿sí? No es lo que nosotros consideramos un adecuado rol docente. Cuando tenemos que hacerlo, lo hacemos sin ningún empacho, porque tampoco somos ninguno salame. Pero bueno, preferimos no hacerlo. Entonces,
Después con los resultados, si nosotros vemos que ustedes me escriben en puertorriqueño, bueno, ahí se bajaron de internet una definición pedorra y me la pusieron en el examen y eso va a repercutir en la nota, ¿sí? Si ustedes Profe, o sea que, Sí, o sea que si hay algunas preguntas a desarrollar, vamos a tener que esperar unos días para la nota, ¿o no? claro, sí, sí, Listo. porque tenemos que Gracias. corregirlos. Varios días, Sí, una semana, sí, sí. básicamente. No, sí, sí, somos un montón y está bien. Sí, No sí, hay problema. Gracias. Yo tengo una consulta. sí. Algo que me tiene preocupada, pero porque yo el año pasado no hice ningún examen, nada virtual. Y justo estos días me pasó algo haciendo las autoevaluaciones. Que bueno, a mí se me ocurrió justo hacerlo el día que el campus anduvo mal y me quedó la mitad de la guía sin resolver. Y ahora me pongo a pensar qué pasaría, no si se cae el campus porque calculo que no se va a caer, pero si de golpe me quedo sin internet o se me corta la luz o algo. Cualquier problema Cuando, de esa índole, bien, sí, gracias por preguntarlo, Eva. Cualquier problema de esa índole, ustedes nos escriben inmediatamente. Inmediatamente. Si pueden tomar captura de pantalla de que les salta algún error en el campus, si les saltó algún error en el campus, si pueden sacar una foto, todo para legitimar. Igual nosotros tendemos a compartir el mismo mundo que ustedes, entonces si se les cae el campus a ustedes, se nos cae a nosotros y intentamos resolverlo para todos, ¿sí? Como pasó la semana pasada, creo que con Arti 1, que estaban tomando examen y se cayó el campus, entonces una parte del examen la tomaron al otro día. En ese sentido, nada, tranquila. Después, todos ustedes, además de la computadora, o más que la computadora, la mayoría de ustedes se maneja con el celular. Entonces, tengan, eso sí, la posibilidad de escribirnos por el celular si se les corta la luz o algo así. Tengan datos. Yo qué sé, ese día asegúrense no jugar a 2 jueguitos electrónicos o no mirar 2 videitos y que les queden datos para mandarnos un mensaje por la aplicación del campus a nosotros, ¿sí? Ese tipo de cosas, nada más. Nosotros, obviamente, esperamos no tener problemas, pero si hay problemas, nos acomodamos a intentar resolverlo. No me quedó claro si puedo entrar a cualquiera de los dos horarios o ustedes nos dicen a qué hora entra cada uno. No, podés entrar a cualquiera de los dos horarios, ¿sí? A ver, esto es algo, chicos, que tenemos que aprender y es a manejarnos con la libertad, ¿sí? Nosotros le decimos, chicos, hay un horario a las 9 y un horario a las 18. El que no puede a las 18 va a las 9. El que no puede a las 9 va a las 18. Nosotros sabemos, porque tenemos acceso en el campus, sabemos cuándo entran y cuándo no entran. El que rindió a las 9 no puede rendir a las 18, no porque el sistema se lo impida, sino porque después, cuando yo paso las notas, veo que rindió 2 veces y me pongo a investigar y verifico que se metió en las dos, en los dos cuestionarios. El que entra en los dos cuestionarios tiene un 0, ¿sí? Un 1, porque no se puede poner 0. Entonces, el que entra a la mañana, a la tarde se va de parranda, se toma unos vinos y se olvida de Intercultu. El que entra a la tarde, a la mañana, se ocupa de lo que se tiene que ocupar, o duerme, o hace lo que quiere, y no piensa en Intercultu, sino en que tiene que rendirlo a la tarde. ¿Sí? Pero a los dos cuestionarios no entra nadie. Entran a uno solo. Si alguien entró a un cuestionario, al cuestionario de la mañana, tiene un problema, nos lo plantea en el transcurso de la jornada, que nos ha pasado, y nosotros le decimos, sí, entra en el de la tarde, es otro tema. Pero ustedes, dentro de su responsabilidad y de la libertad que este equipo docente les da de anotarse en el horario que más les convenga,
tienen que saber que no se pueden meter en los dos. ¿Sí? El que se pasa de vivo lo reventamos. Y listo. Con alegría, todo con onda. Carlos, ahí preguntan en el chat hasta qué tema entra, si la clase de hoy entra. Sí. De las 6 primeras clases. Sí, va a estar seguramente al principio, sí. Medio al principio. Son cuestionarios clásicos. Perdón, pero los powers no sé si ya los pudieron subir, porque hoy estaba buscando para repasar los de las El últimas de la clases. semana No están. pasada me parece que no subí, porque le quería hacer una corrección y no la hice porque soy muy pancho, pero los subiré en estos días, o los subiremos. Bueno, dale. Dale, gracias. Después el material creo que está todo, ¿no? ¿El Power de hoy está? No, lo subimos hoy o mañana, sí. El Power y el video con el que arrancamos los vamos a subir ahora y mañana subiremos la clase. Ay, La preguntan por la autoevaluación. autoevaluación de la clase de ayer. De la clase pasada, digo. Tampoco la subí. Y la de La de hoy la tampoco semana la subí. Me mandó Luciana para hacer la autoevaluación y no la hice. Es que estoy corrigiendo otras materias. Estoy Igual corrigiendo la muchos autoevaluación parciales. va después de la clase, pero bueno. Sí. No Bueno. habilitamos, pero la vamos a habilitar. ¿La autoevaluación es requisito para poder rendir el parcial o es independiente No. eso? Es independiente. Ah, bien. La autoevaluación, las autoevaluaciones son requisitos para la aprobada de la cursada. Son las actividades prácticas de nuestra cursada, ¿sí? Hasta el año pasado hacíamos muchas actividades de escritura y nos dimos cuenta de que por ahí podíamos cambiar de estrategia, digámoslo así. Entre otras cosas porque vos nos criticabas, Eva, en público, en las redes sociales. Decías que nos odiabas. No dije que los odiaba, que eran odiosas las fichas. No dije que los odiaba. Bueno, se mete con un tema sensible. Yo daría por cerrado acá. Sí, Eva. Se puede entrar a los cuestionarios y ver la retroalimentación, Fran. Habían tenido un problema de diseño, pero ya está corregido, según entiendo. Según entiendo, porque lo hice yo. Si no está, si no podés ver las respuestas bien, es porque lo hice mal, de vuelta. Me escribís un mensaje interno y listo. ¿Listo? Listo. ¿Terminamos? Esto está siendo grabado, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Muy bien. Listo. Adiós. Éxitos en el examen. Lunes. Bye.